Bueno, hoy vamos a tocar una temática bien interesante para todos nosotros. La fe te ayuda a alcanzar tus sueños e ideales. Es una pregunta. Muchas personas desligan fe porque lo ven como algo religioso, ¿sí? Otras personas ven sueños e ideales como algo enfocado en alcanzar la materialidad. Entonces nos alejan de lo religioso, la fe a el sueño y a los ideales. Vamos a ver desde el punto de vista espírita qué pensamos al respecto. Si nosotros vamos a ver desde el inicio de nuestras civilizaciones más antiguas, siempre ha habido una creencia en varios dioses, porque eran civilizaciones politeístas, creían en varios dioses, pero había una creencia, había una fe, había un sueño. Esa creencia o esa fe la utilizaban para una petición, para lograr algo. Entonces, el común denominador de estas civilizaciones era la creencia, ¿sí? Y todavía hemos continuado con ellas. De acuerdo a la ley de la evolución del hombre, esa creencia era incipiente, pero en la medida que vamos en ese proceso evolutivo como seres perfectibles que somos, cada vez esa creencia ha ido aumentando. Por eso es que viene Moisés como tercera revelación. Y como tercera revelación, Dios nos quita ese velo y nos viene a mostrar a través de Moisés como un legislador, como un medium, la idea de un Dios único y verdadero, eligiendo el pueblo hebreo para enseñar el monoteísmo, ¿sí? La creencia de ese Dios único y verdadero. Y vemos que todavía ese pueblo hebreo le costaba entender esa creencia de ese Dios único y verdadero. Por eso es que cuando Moisés va al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley, el pueblo, desesperado, crea el becerro de oro, porque todavía estaba muy apegado a las cosas materiales. Y volviendo un poco atrás a esa historia de las civilizaciones antiguas, vamos a traer la civilización mexicana, una de las civilizaciones más antiguas, la mexicana. Ellos tenían un Dios particular, tenían un sueño. Uno de sus grandes sueños era lograr que la lluvia ayudara para que el maíz se fortaleciera, creciera y pudieran tener ese alimento para sus familias, para su pueblo. Entonces se reunían con fe, con mucha fe, y lo oraban al Dios de la lluvia y del trueno, a Tlaloc, y le pedían para que lloviera en esos momentos áridos, en esos momentos de verano, de sequía, para que los ríos pudieran llegar, inundar sus tierras, fortalecer la lluvia, sus tierras, y sus cosechas pudieran crecer en abundancia. Entonces vemos que desde mucho antes atrás, ese era nuestro común denominador. Y seguimos trabajando nosotros por ello. Entonces nosotros no podemos decir que la fe es de las religiones y los sueños y los ideales es de los hombres para adquirir cosas materiales, casas, carros, todas las cosas que anhelamos para alcanzar eso superfluo en nuestras vidas. Muchas personas creen esto porque a veces en algunas creencias
hacemos el mapa de sueños, cuando vamos a tener el carro, cuando vamos a tener el apartamento, y por eso desligan la una con la otra. Pero el Evangelio es muy claro cuando habla de la riqueza. Nosotros vivimos en un mundo material. Y como mundo material necesitamos cosas materiales para vivir. ¿Sí? Y también nos dice el Evangelio, nos lo dice el libro de los Espíritus. La prueba más fuerte que el ser humano vive es la riqueza. Porque estamos usufructuando un bien. Somos depositarios de algo material que Dios nos dio. Para pensar, como nos enseña el Evangelio del hombre del bien. Pensar en los otros antes que en nosotros mismos. Entonces, si fuera así, podríamos manejar esa prueba de la riqueza. Pero normalmente, cuando la tenemos, nos desviamos. Porque primero pensamos, nosotros, nosotros, nosotros. Y lo que sobre, para los demás. Si hay algo que sobre. Por eso es una prueba. Pero necesitamos de las cosas materiales para vivir. Teniendo en cuenta estos aspectos que hemos tratado, el espiritismo nos enseña que en los sueños y en los ideales la fe está inmersa. Porque no solamente esos sueños o esos ideales van enfocados en la obtención de cosas materiales. El espíritu progresa, evoluciona en la intelectualidad y en la moralidad. ¿Sí? Para lograr ese desarrollo intelectual y moral, necesitamos un sueño, estudiar, terminar una carrera, trabajar. Para lograr ese desarrollo moral, necesitamos ese trabajo fuerte con fe, sólida con nosotros mismos, para que en algún día podamos alcanzar a erradicar el orgullo y el egoísmo, que es el cáncer moral de la humanidad. Entonces, siendo así, no solamente se enfoca en cosas materiales, sino también en cosas espirituales. Por eso traje al principio el poder de la riqueza en el Evangelio, porque necesitamos cosas materiales, pero no desviarnos, ¿sí? Por eso es muy claro el Evangelio del hombre del bien, pensar en los otros antes que en nosotros mismos. Y continuando, vamos a mirar, vamos a analizar entonces estos tres conceptos que vamos a tocar hoy: fe, sueños, ideales. Y vamos a tomar el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19, el poder de la fe. Y analizando el primer concepto, que es la fe, se entiende por la fe la confianza que tenemos en la realización de una cosa, la certeza de alcanzar determinado objetivo. Confianza, certeza para alcanzar un objetivo. Y continúa el Evangelio. Ella otorga una especie de lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta que se desea alcanzar, así como los medios de poder llegar a ella. ¿Cuáles son los medios para llegar a ella? El Evangelio nos dice que si nosotros tenemos ese poder de la fe, si pedimos con fe, llegará a nuestra mente por intuición, por orientación de los espíritus, esos medios para alcanzar lo que queremos. Si es bueno para nosotros, no todo lo que pedimos nos lo van a dar. Nos dan lo que es bueno para nosotros. Y muchas veces las personas desertan de la fe, porque yo pido y pido y pido y no me lo dan, porque no lo necesito ahorita.
porque si me lo dieran sería un motivo de hundirme, ¿sí? Muchas personas nos llaman a nosotros por la página y nos dicen, en el espiritismo, queremos tener una cita con ustedes para que nos ayuden a obtener riquezas, para que nos orienten cómo podemos ganar una lotería, un baloto, para obtener las riquezas. ¿Cómo me puedo sanar totalmente de esta enfermedad que tengo? Pero ignorantemente no caen en cuenta que hay una ley de causa y efecto. No tienen en cuenta o no conocen o ignoran la reencarnación, la inmortalidad del espíritu. Entonces Dios nos concede todo aquello que para nosotros es bueno, para nuestro crecimiento, no lo que nosotros queremos. Y continúa, de manera que aquel que la posee, la fe, avanza, por así decirlo, con seguridad absoluta. Seguridad absoluta. ¿Sí? El otro concepto que vamos a analizar, los sueños. Los sueños, a su vez, son un objetivo. Son una parte fundamental de la condición humana. Todos, absolutamente todos tenemos sueños. Todos, pequeños, grandes, todos, dependiendo de nuestro nivel evolutivo, dependiendo de nuestro nivel intelectual, pero todos tenemos sueños. Nuestro deseo de lograr grandes cosas, romper esas fronteras, tener un impacto en el mundo, en las personas que nos rodean. Ese es un sueño. Ahorita yo leía en los mensajes que pasaban que cuando nosotros pasemos, por donde nosotros pasemos, podemos dejar luz para iluminar a los demás e invitar a los demás a que también iluminen. Ese es un sueño. Los sueños no solo nos dan algo a lo que aspirar, sino que conectan nuestros corazones con la causa, con Dios, creando la pasión que necesitamos para alcanzar, incluso ante la adversidad. Entonces vemos que el concepto que la mayoría de las personas tienen de los sueños enfocados solamente a la parte material, están desenfocados. Ideales. Es una aspiración, es una meta, es un estándar de petición o excelencia, conjunto de valores, creencias o ideas de una persona, en especial si rigen un comportamiento ético. Nosotros tenemos que crecer inexorablemente, querámoslo o no, pero moral e intelectualmente tenemos que crecer. Ese es el objetivo del ser humano. Ese es el objetivo de cada reencarnación nuestra. Crecer en esos dos aspectos, intelectual y moral. El intelectual nos ayudará para obtener las cosas materiales que necesitamos, pero también nos ayudará para poder enseñar a muchas personas que no tienen la oportunidad de tener acceso al estudio. Es también una responsabilidad nuestra. ¿Sí? Y en la parte moral, en ese desarrollo nuestro para acercarnos cada vez con Dios, trabajando por nuestros vicios, por nuestras tendencias. Y la fe juega un papel importante. Esa seguridad con que nosotros nos unamos al ser superior en que nosotros creamos, le pidamos con fe para alcanzar lo que nosotros necesitamos. Pero esa fe, ya hablamos que es la seguridad, que es la certeza de alcanzar los objetivos, como lo dice el Evangelio según el Espiritismo. Pero también nos dice el Evangelio, hay dos clases de fe. Una es la fe sólida, robusta,
aquella que a pesar de la adversidad que tengamos, que a pesar de los desafíos que tengamos, que a pesar de que yo pido, oro, me entrego, doy todo de mí, pero no se ven las cosas inmediatamente, sigo creyendo que lo puedo dar. Es una fe sólida, no desfallece. La otra fe es una fe vacilante. Ante el menor desafío, ante el menor obstáculo que tengamos, decimos, ¿para qué sigo si no es para mí? Entonces me ocupo en otras cosas y desisto. ¿Cuáles son las características primordiales, tanto la fe sólida como la fe vacilante? La fe sólida y sincera, verdadera y siempre serena, calma. Esas personas que tienen esa fe sólida, esa convicción en sus creencias, son serenas, son tranquilas, son amorosas. Nunca los vemos alterados. Piden con paciencia y saben esperar. En cambio, aquellas personas que tienen esa fe vacilante experimentan su propia debilidad, porque fallecen, con facilidad caen, con facilidad no continúan, o empiezan algo y ve que no lo lograron y lo desechan. Y rápidamente tocan una cosa, tocan otra y no tienen fe en ellos mismos y desfallecen. Y no solamente en nuestras cosas. Alguna persona me preguntaba que tenía una hija muy enferma, muy enferma, que la habían disparado, pero que oró con tanta fe, muchas veces oraba con tanta fe, y en algún momento ella tuvo una visión de alguien que se acercaba a ayudar a su hija, y la ayudó, y su hija mejoró. Entonces ella me decía, pero yo no soy espírita, ¿por qué ocurrió esto? Es que para tener fe sólida, verdadera, sincera, no necesitamos ser espíritas, católicos, necesitamos la creencia en ese Dios, único y verdadero. Jesús nos decía, la fe mueve montañas. La fe es tan pequeña como un granito de mostaza, pero tan grande, que puede mover las más grandes montañas. Si nosotros realmente nos entregamos a pedir con fe, con sabiduría. Además, esa fe sólida es paciente, sabe esperar, no es inmediatista, que quiere las cosas ya, es perseverante, espera, se calma. Y muchas veces a nosotros, ¿qué nos mueve? La ley de la inmediatez. Todo lo queremos rápido. Todo queremos ver esas respuestas rápido. Tengo una enfermedad. He ido a tantos tratamientos físicos en el centro espírita y no me curan. He recibido tantos pases y no me curan. Pero resulta que si esa enfermedad es mi ley de causa y efecto, y simplemente los tratamientos, los pases, me ayudan a menguar la enfermedad, a que yo pueda vivir esta asistencia con esa enfermedad, sabiéndola llevar, aceptándola, amándola. Eso es lo que me va a ayudar los tratamientos, por la paciencia, por la persistencia, pero no nos va a quitar lo que debemos vivir. La Madre María Bernarda, en su libro Fidelidad, que es un librito pequeño que venden aquí, su primer mensaje es fiel a la fe. Y en este mensaje, fiel a la fe, nos invita a que sigamos con fe, porque aunque no creamos, Jesús está con nosotros. Aunque no creamos que Dios piensa en nosotros, tan minúsculos que somos en el universo, Él nos conoce y sabe cuáles son nuestras dolencias
y nos da lo que necesitamos. Siempre fiel a la fe. En cambio, la fe vacilante, que experimenta esa debilidad, tiene un estímulo, que es el interés. Tengo el interés de lograr algo. Y lo que quiero lograr es ya. ¿Sí? No es trascendental. Por eso esa fe vacilante es débil. ¿Sí? Porque el interés es lograr algo ya. Y a veces lo que estamos pidiendo no es lo que necesitamos. Por eso, en el espiritismo, tanto en el libro de los espíritus como en el Evangelio según el espiritismo, nos hablan de que nosotros estamos inmersos en una ley, la ley del progreso. Y al estar inmersos en esa ley del progreso, necesitamos, por ende, avanzar con fe. Y entonces vemos en el libro de los espíritus, en el libro tercero, leyes morales, la ley del progreso, que hay varias preguntas en la ley del progreso, leyes morales, nos hablan sobre cómo nosotros como seres humanos debemos progresar. Y en ese progreso, por ende, vamos a tener desafíos, vamos a tener obstáculos, pero necesitamos de la fe para poder vivir esas situaciones y crecer. Y asimismo, en el Evangelio, en el capítulo 19, el poder de la fe, nos hablan de la fe. Nos hablan de la fe, esperanza y caridad. La fe, la madre de la esperanza y la caridad. Y si ustedes escucharon la conferencia de Johnny de apertura del Congreso, él narró una historia muy linda de Amelia Rodríguez, que compartió con Jesús este espíritu en la época de Jesús. Y ella cuenta esa historia sobre la fe, la esperanza y la caridad. Y en este evangelio tenemos esta enseñanza sobre esas tres. Entonces, vemos que el espiritismo está rodeado de estos conceptos que nos estimulan a tener fe. Primero, en nosotros mismos. Porque lo que ocurre es que muchos de nosotros tenemos fe en los otros, tenemos fe laboral, tenemos fe en la familia, tenemos fe en nuestras iglesias, pero en nosotros mismos no. No tenemos una autoestima. Nos subvaloramos. Nosotros no merecemos, no somos merecedores, ¿sí?, de obtener esas cosas. Entonces quiero lograrlo, pero cuando llego al punto en que yo me doy cuenta de que no, yo no soy capaz de hacer eso, no lo merezco, hasta ahí me llegó el impulso de lograr ese sueño y ese impulso y esos ideales. Para lograr ese sueño y esos ideales es muy importante trabajar por la última parte de la enseñanza de Jesús, el a ti mismo. Aprender a descubrirnos, aprender a amarnos, aprender a valorarnos para partir en ese proceso de trabajo para alcanzar nuestros sueños e ideales. Teniendo la certeza de que somos seres importantes. Somos creación de Dios y Dios no crea basura. Crea seres importantes como todos ustedes. Entonces vamos a analizar, teniendo en cuenta fe, sueños e ideales. Vamos a analizar algunos casos. Estos días que Miro estaba hospitalizado, tuve que coger un taxi para ir a mi casa. Y me monté, era un señor bastante mayor. El señor empezó a hablarme del calor que estaba haciendo, empezó a hablarme de política y después me dijo, señora, ¿usted tiene hijos? Le dije, sí, señor, tengo 2, gracias a Dios. Le dijo, yo también tengo 2 hijos y los amo
con mi alma. Usted no sabe cuándo. Le dije, le comprendo, lo comprendo. Y entonces me dijo, antes de tener mis 2 hijos, yo tenía una vida bastante libertina, borracho, desordenado, picando aquí, picando allá, y mi esposa, una santa. No santanderiana, sino santa. ¿Sí? Y entonces, cuando nacieron mis hijos, yo me propuse, manejo un taxi, no es mío, pero me esforzaré trabajando día y noche para que mis hijos tengan estudio. Ese era mi sueño, señora. El primer hijo lo logró, estudió. El segundo hijo empezó a estudiar y ¡pum! El alcohol llegó a su vida. Y su vida se desordenó. Y entonces se volvió tan loco que un día le dije, si tú vives en esta casa, que es mi techo, porque lo pago, tienes que estudiar y hacer las cosas que tus padres te dicen. Si no, te vas. Imagínense, se fue. Se fue para Bogotá a buscar un hijo, a un tío, a ver si el tío le permitía hacer todas esas cosas, mi hermano. Y cuando empezó con sus locuras, mi hermano me llamó y me dijo, yo no puedo tenerlo más. Mis hijos no son así. Y lo echó. Se quedó en Bogotá, no sé haciendo qué. Él tenía una novia con la que convivía aquí. Y un día me fui a visitar a la novia y le dije, oye, ¿sabe de aquel? Mi hijo no me volvió a hablar desde que él se fue. Y entonces me dijo ella, imagínese, estaba trabajando en la EPSA como contratista y ahora hay una vacante para que quede fijo. Se ha presentado 2 veces el examen y lo ha perdido. Le dieron una última oportunidad para presentarlo. Yo la miré a ella, estaba en mi taxi y le dije, ¿me regala agua? Ella se fue a traerme el agua. Señora, yo me acosté sobre el timón, lloraba, como usted no se imagina, lloraba y le pedía, Dios, ayude a mi hijo para que pase el examen, ayuda a mi hijo para que pueda conseguir ese trabajo y su vida se mejore. Te lo suplico, Señor. Mira, yo soy fumador, pero si tú logras que él pueda conseguir este trabajo, yo boto esta caja de cigarrillos. Salió mi nuera con el vaso de agua y yo le dije, mira, acabo de llamar a una psicóloga amiga de la EPSA en Bogotá y le recomendé a mi hijo. Y entonces mi nuera dijo, ¿usted tiene una psicóloga en Bogotá, amiga? Bueno, bien. Se fue, yo me fui. Al siguiente día, 2 días, volví donde mi nuera, porque era la única manera de saber de mi hijo. Y le pregunté, cuéntame. Y mi hijo, imagínense, pasó la prueba, ya quedó fijo, por favor llame a esa psicóloga y dígale que gracias, que gracias. Y entonces él dijo, sí, la voy a llamar. Cuando salí de allí, paré el taxi, me arrodillé, lloré tanto, cogí todos los cigarrillos que tenía y los rompí, señora, los rompí. Y desde ahora soy un hombre nuevo. Mi hijo tiene trabajo. ¿Es fe? ¿Son sueños? Sí, ¿no es cierto? Y es un caso real de la vida diaria. Entonces, analizando este caso, vamos a analizar otros, ¿ya? Que son de la historia de nuestra humanidad. Personajes importantes. Martin Luther King, estadounidense, ¿sí? Abogado, legislador, uno de los negros más famosos que ha habido en Estados Unidos. En su época, él era de Alabama, en su época el racismo era fuerte, 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 ¿sí? Y él trabajó mucho para que se acabara el racismo, sobre todo en Estados Unidos, porque existía el movimiento, los Ku Klux Klan, ¿no es cierto?,
que hacían tanta maldad. Y trabajó muchísimo por eso. En el año de 1964 se ganó el Premio Nobel de la Paz. Y en su discurso de la paz dijo: yo sé que para que se acabe el retraso moral y espiritual de la humanidad, tenemos que encontrar la justicia social, abolir el racismo y las guerras. Y de esta manera se acabará y tendremos un avance en la moralidad y en la espiritualidad. Y tengo un sueño, que un día mis 4 hijas, mis 4 niñas, puedan no ser juzgadas por su color, sino por su carácter. Que algún día los niños blancos y negros se puedan tomar de las manos y andar como hermanos fraternales en esta humanidad. Ese era el sueño de Martin Luther King. Y hizo mucho, mucho, y cumplió mucho, porque trabajó. Un gran líder, ganador del Premio Nobel de la Paz, Mahatma Gandhi. Sí, aquel hombre pequeñito en estatura, pero grande en espiritualidad, grandes valores, que logró la liberación de la India por los pueblos británicos a partir de la no violencia. En ese momento, cuando las guerras y todavía eran los medios para poderse enfrentar pueblos con otros y poderse liberar, él, a través de la no violencia, trabajó mucho como abogado. Fue perseguido, fue maltratado, pero dejó un impacto en la humanidad. Nelson Mandela, sudafricano, el primer presidente de Sudáfrica, elegido por voto por unanimidad. Trabajaba por luchaba porque se valoraran los derechos humanos, porque el racismo acabara, ¿sí? Porque nos viéramos los unos a los otros como hermanos. Por esa razón lo apresaron y estuvo preso muchos, muchos, muchos años. Pero Nelson Mandela decía: nos podemos caer muchas veces, pero lo valiente es pararnos cada vez que nos caigamos. Luchemos por nuestros sueños, así nos caigamos, así tropecemos, pero parémonos y sigamos soñando. Esas eran las enseñanzas de ellos. Ahora, otro ser que ha impactado la humanidad y la seguirá impactando siempre. Jesús. ¿Cuál será el sueño de Jesús? ¿Cuál creen ustedes que será el sueño de Jesús, el ideal de Jesús para nosotros? Que nos amemos unos a otros. Pero para llegar a ese punto del amor puro, de la victoria del amor, de ese amor invencible, necesitamos pasar primero por la autoiluminación. Pasar por ese trabajo de nosotros mismos. Yo no puedo dar de lo que no tengo. No puedo llegar a amar al que me ofende. No puedo llegar a amar al que no cree en lo que yo creo. Si yo no me amo, si yo no trabajo por entenderme a mí mismo, si yo no me esfuerzo por ser una mejor persona, si yo no me esfuerzo por autoiluminarme, ser esa luz, pequeña o grande, pero estoy iluminando. Me estoy iluminando en primera instancia a mí. Y para poder ya iluminarnos, entonces vamos, iluminados como somos, podemos comprender ese trabajo que Jesús hizo y sigue haciendo y lo hará siempre para alcanzar ese sueño.
su ley del amor. Por eso él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y resalto ese a nosotros mismos, porque muchos de nosotros vemos esta enseñanza de Jesús y no pasamos por decir, bonita, qué buena, pero no le hacemos un análisis como lo hace Juana de la psicología transpersonal. Él dice, para poder entender esta enseñanza de Jesús hay que invertirla, ya la he dicho en otras conferencias. Partir de la ti, autoiluminarte, quererte, valorarte, para poder amar a ese prójimo, empezando por el próximo, los que están en la familia. Y esos actos, esas acciones nuestras día a día con nuestro prójimo, son los que sencillamente nos llevan a demostrar el amor a Dios. Ese amor profundo y puro al Padre, que se demuestra con hechos. ¿Quién de nosotros quisiera trabajar por esto? Levantemos la mano. ¿Quién quiere trabajar por la autoiluminación? Ahora, ¿quién está trabajando por la autoiluminación? Bueno, ya algunos dejaron la mano abajo, pero lo importante no es quedarnos sin hacerlo. Empezar. Hoy leíamos en el Evangelio de preparación, el Evangelio del dinero de la viuda, de la ofrenda de la viuda. Nosotros, es importante que entendamos que un punto de inicio, aparte del amor hacia nosotros, es la caridad. Porque fuera de la caridad no hay salvación. Y la caridad sirviendo, ayudando, pensando en nosotros. Y entonces vemos que cuántos de los que están presentes serán el personaje de la viuda, que lo poco que da, ayuda a los necesitados. Lo poco que tiene, ayuda a los necesitados. ¿Y cuántos otros serán o seremos aquellos que buscamos obtener la riqueza para poder obtener lo más de lo superfluo? Y después decimos, se acabó el dinero, ya no puedo llevar los regalitos para el CELA, para los niños, se acabó la prima. ¿Sí? Y no es que esté dando una propaganda para el trabajo, no lo hagan aquí, háganlo donde quieran, pero sigamos. La viuda dio todo lo que tenía y se quedó sin nada, pero recibió el mayor regalo, la recompensa por el hecho que hizo. Entonces trabajemos nosotros, porque es importante, compañeros, que trabajemos, porque aquí viene la última pregunta. ¿Cuál es tu sueño para la inmortalidad? Nosotros pensamos en cuál es el sueño ahorita, en este presente, en este futuro de esta existencia que estoy viviendo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir las cosas materiales, las cosas espirituales, pero en esta existencia? Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado que somos seres inmortales, que no morimos, que seguimos viviendo? Que para ese seguir viviendo nos vamos a llevar las riquezas intelectuales y las riquezas morales, porque las riquezas materiales se quedan aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en ese sueño o ideal para la inmortalidad? ¿Alguno de ustedes ha pensado en ello? ¿Rodolfo nos quiere comentar? Si quiere. Ser mejor persona cada día para estar más alto de los demás. Ser mejor ser humano. Y trabajando hasta los últimos días de su vida para que uno desencarne más alto que los demás. Gracias, Rodolfo. Y así es. Yo decía ahorita, somos seres perfectibles.
Estamos inmersos en un proceso de evolución constante. En esta asistencia me puedo ir avanzando a otro nivel o me puedo quedar estancado porque no hice méritos para evolucionar. Entonces, ¿será que como André Luis nos enseña en el libro Misioneros de la Luz, queremos una encarnación completista? O sea, lograr realizar todo lo que nosotros nos propusimos para esta asistencia y salir de aquí, como dice Rodolfo, siendo una mejor persona. Logré ese cambio. Entonces, mis queridos hermanos, el tiempo es ahora. Repito mucho esta frase, pero me ha impactado. Es una frase del doctor Becerra de Menezes. El tiempo es ahora, no mañana. Hoy, la partida al mundo espiritual puede tocar nuestras puertas. No sabemos cuándo. Y entonces dijimos, ay, pero mañana yo pensaba hacer esto. ¿Por qué me fui? No me dieron más tiempo. Hagámoslo ya. El momento es hoy. Trabajemos ahora en ese sueño, en ese ideal para poder llegar a la inmortalidad con la certeza de que Dios y el Maestro Jesús están con nosotros. Muchas gracias.